Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Hola Marcelo. Hola Gaby. Bueno, es un placer y una alegría enorme volver a este espacio de Vanguardbit en Canal Acequia, donde compartimos información y contenidos sobre viticultura y enología. Hoy queremos invitarlos a recorrer los viñedos y las bodegas para entender cuáles son las labores que se realizan a lo largo del año. Tareas que involucran a muchas personas y que en general son anónimas, pero que contribuyen a la creación del producto final que todos disfrutamos, que es el vino. Bueno, así es Gaby, porque en cada estación del año, en la viña, por ejemplo, se realizan tareas claves que pueden llegar a determinar la cantidad y la calidad de la uva que uno finalmente va a cosechar durante la vendimia. Y una de esas labores es la poda, que se realiza durante los meses de invierno, aunque también hay fincas que han incorporado la prepoda mecanizada. ¿Y de qué se trata esto, Marce? Bueno, como decís Gaby, en los viñedos preparados para mecanizar es cada vez más común el uso de la prepodadora mecánica, que se adosa a la parte delantera del tractor y va seccionando los sarmientos cada 15-20 centímetros. Esta práctica tiene como principales ventajas que elimina la tarea del tironeo y deja trozado los restos de poda sobre el camellón, los que nos evita después el trozado mecánico. Pero mejor veamos cómo funciona una prepodadora en el siguiente video. Acá estamos con la prepodadora de fondo. Vamos a hablar con Mauricio, que nos va a explicar un poquito cómo funciona, porque a mí me quedaron unas dudas. Esto es un sistema de cuchillas que abraza el viñedo y va cortando, pero también esto tiene sus secretos. Por ejemplo, estas cuchillas que funcionan acá, ¿cuál es el mantenimiento? ¿Se deben afilar cada tanto? ¿Cómo rinde? ¿O depende también del viñedo eso? Tiene una vida útil de 4 o 5 temporadas. Se amella como una tijera, como cualquier cosa, se limpia nada más, con una moladora, con un disco flan, nada más. Es lo único mantenimiento que lleva. Bueno, después de todo, engrasar, cambio de aceite, todo lo que lleva la máquina a su vez. Perfecto. ¿Y las cuchillas sufren un afilado cada cuánto? ¿Cada tantos días de trabajo? No. Las cuchillas trabajan solas, lo único que hacen se limpian, nada más. Por otro lado, esto está montado sobre un tractor. ¿Qué características tiene que tener el tractor en cuanto a potencia para poder llevar adelante esta tarea? Mira, lo ideal es un tractor de 60 HP, que supera los 60 HP porque tiene 2 motores hidráulicos y trabaja con una central independiente. Bien. Que con toma de fuerza. Y lo ideal es que tengas más de 60 HP, absorbe mucha potencia. Y por otro lado, ¿requiere algún tipo de característica en cuanto a tracción, en cuanto a otro tipo de necesidades para poder montar la prepodadora? Y lo ideal sería un doble tracción. Bien. ¿Por qué? Por el tema del tren delantero. Están preparados para aguantar más peso. Esta máquina está pesando unos 700-800 kilos. Bien. En una tracción simple, con las puntas de eje y esas cuestiones livianas, no sé lo que duraría. Bien, Lo ideal sería doble tracción como es para el peso, porque esta máquina a su vez tiene su movimiento. El movimiento es lo que genera mucha palanca en la parte trasera del tractor. También veíamos que esto, al abrazar la hilera, va caminando y va cortando. Estos cilindros que tienen las cuchillas se van abriendo y cerrando y a su paso van dejando libres los postes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona con un sistema de sensores? ¿Cómo regula la apertura cuando hay un obstáculo? Bien, eso lo trabaja el chofer. Lo trabaja el chofer con una botonera. Bien. Tiene unos segundos que él aprieta y la máquina abre con ese tiempo. En las puntas, donde tiene otra que desactiva la electricidad, trabaja con electricidad esta máquina para que quede abierta, para poder salir, entrar y acomodar el tractor. Una vez que el tractor entra, el chofer acomoda la altura. Esta máquina tiene movimientos horizontales, verticales y acomoda los discos. Son los 3 movimientos que tiene la máquina. Una vez que el chofer centra la máquina, comienza a trabajar. Bien, ¿algo más que quieras contarnos de esto? Hectáreas por día. Sí. Calculamos entre 4 y 5 hectáreas por día. Todo influye en el terreno, cómo esté el terreno, la velocidad que va a llevar. Son 5 o 6 kilómetros por hora.
25 es lo que recorre la máquina. kilómetros por hora. Volvemos a lo mismo, siempre el terreno que esté. Bien. Trabaja con un consumo más o menos alrededor de unos 35 litros día ¿Sí? de 12 horas. Nosotros hacemos turno de 12 horas porque trabajamos doble turno. 25 litros de gasoil. De gasoil, estamos hablando de gasoil. Bien. Y nada, el único consumo que tiene la máquina. Aceite hidráulico que trabaja con un sistema cerrado, eso no tiene ningún desgaste. Es sencillo dentro de todo. Y nos comentaste que esto no va montado o no va unido a la toma de fuerza, que tiene una central independiente. Trabaja con una central independiente que va a la toma de fuerza, no va al control remoto del tractor. Bien, perfecto. Con bombas hidráulicas separado del tractor. Bien, perfecto entonces. Yo creo que esto quedó bastante claro, por lo menos aprendimos un poco más de qué se trata esta tarea que cada vez se viene utilizando más en nuestros viñedos. Es muy interesante ver cómo se van tecnificando las labores en los viñedos. Lo mismo sucede en las bodegas, que van innovando los procesos e incorporando nuevas tecnologías. En ese aspecto, Gaby, un punto que suele llamar mi atención son los diferentes tipos de vasija de vinificación que podemos ver hoy en las bodegas, como por ejemplo las piletas troncocónicas. ¿Qué te parece, Gaby, si hacemos una descripción de ese tipo de piletas? Dale, vamos a verlos. Bueno, Gaby, contame un poquito del tema de este tipo de tanques, porque no es un huevo, no es una vasija convencional de cemento. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, mira, estas son las vasijas troncocónicas y sirven para fermentar, por supuesto. Esa forma facilita en cierto modo que el sombrero que va a quedar a esta altura quede comprimido con la parte superior y de ese modo queda como sumergido dentro del líquido que va a estar en la parte inferior. ¿Por qué se va a separar el sólido del líquido? Porque durante la fermentación, acordate que hay producción de gas carbónico que lleva todas esas partes sólidas hacia arriba. Entonces, bueno, es como una forma de forzar ese sombrero que va hacia arriba a mantenerse sumergido en el líquido. Dos consultas. ¿Todo este tipo de vasija, al igual que los huevos, se utilizan en la etapa de fermentación o podés utilizarla también en conservación de vinos? La usás en las dos, porque cuando tenés una vasija es ideal para fermentar, pero también sirven para contener el vino y que permanezca acá durante los meses donde está en reposo, en crianza, es decir, los meses del invierno mayormente. Crianza se denominaría a esa etapa. Y con respecto a los vinos, esto sirve tanto, al igual que los huevos, para vinos tintos como para vinos blancos. Sirve para los dos, se usa especialmente para vinos tintos por lo que te comentaba del sombrero sumergido. Exacto. Pero bueno, es una vasija, la forma de la vasija no va a alterar el proceso de fermentación en sí, sino que va a ayudar de forma mecánica a ese contacto de los sólidos con el líquido. Perfecto. Bueno, seguimos aprendiendo y disfrutando del espacio del vino en Vanguardia. Me gustaría seguir con mis consultas, Gaby, porque cada vez que nos encontramos en una bodega me dan ganas de sacarme todas las dudas, como seguramente les debe pasar a todos nuestros seguidores. Me parece muy bien, Marce. Para eso estamos en Vanguard, para aprender juntos sobre la vid y el vino y compartir esta pasión que nos une. ¿Ya pensaste las preguntas? Sí, por supuesto, Gaby. Vamos a verlas en el próximo video. Bueno, ya que te tengo acá, te aprovecho para sacarme todas las dudas que he tenido durante toda mi vida agronómica en las bodegas. Contame un poco, ¿por qué siempre generalmente veo dos clapet en las piletas? Exacto, si con uno en realidad bastaría, porque esto es para hacer el remontaje, cuáles son los objetivos y por qué dos a diferentes alturas. Bueno, esto es una herramienta. Nosotros cuando tenemos el vino acá, como en estos casos que estamos en reposo, el vino se está decantando y
las borras que están normalmente cuando uno recién llena la pileta, esto viene con un poco de borra producto de la fermentación. Elementos de desecho, llamémosle, de todo el proceso fermentativo. Una vez que esto está acá en reposo, con el tiempo empieza a decantar y esa decantación empieza a acumular las borras en la parte del fondo de la cuba. El fondo de esta pileta llega a esta altura donde está la tapa y se van acumulando. Cuando nosotros queremos separar esas borras del líquido, ¿qué se hace? Se empieza a chupar con la bomba el vino desde este clapet, el clapet que está un poquito más superior arriba, claro, que acá nos aseguramos de que el vino ya esté límpido, con una turbidez muy baja. Si lo he entendido, entonces no es caprichosa la diferencia de altura entre los clapets, sino que está en relación al tamaño o al volumen de la vasija. Exacto, es así. Pero aún en las vasijas pequeñas es muy cómodo tener dos clapets para hacer este proceso más fácil, digamos. Primero se extrae todo lo que está completamente limpio y al último se extrae la parte que está más turbia, por así decirlo, y se recupera a veces con una filtración, a veces con un nuevo decantado de ese líquido con borras. Bien, otra pregunta que te quería hacer, Gaby. Esto es el termómetro, es de control para todo lo que es temperatura durante la fermentación, la extracción, pero está y el mantenimiento también, o la conservación del vino. Pero ¿está tomando en un solo punto o esto es como que hay un serpentín, algo que toma la temperatura en distintos puntos, o es acá puntual la toma? Mira, esto es una varilla que se introduce de forma perpendicular a esta superficie y que llega casi hasta el centro de la vasija. Te da una idea muy representativa de todo lo que tenés en el interior de la cuba. La temperatura es sumamente importante. En este caso estamos con temperatura de conservación y los vinos en invierno es conveniente que tengan ese pasaje por bajas temperaturas porque es una forma de estabilizarlos. El frío hace que precipiten estos tartratos, estas sustancias que quedan posterior a la fermentación en suspensión y bueno, al decantarse esto hace que no hayan sustancias inestables al final en el producto o en la botella. También el termómetro sirve para medir la temperatura del líquido durante la fermentación. Bien. ¿Por qué? Porque estas vasijas sirven para fermentar y acá también cuando está fermentando, si tenemos vinos tintos, en esta parte más o menos por el nivel de altura al que estamos, en esta parte estaría el líquido de un vino tinto y hacia arriba estaría el sombrero donde la temperatura es diferente y donde en ese sombrero se toma a través de una sonda superior la temperatura de sombrero y se comparan la temperatura de líquido y temperatura de sombrero que durante la fermentación no deben ser muy diferentes y en el caso de que sean diferentes se hace el remontaje de homogeneización. Por último, Gaby, contame, esto es para el caso de vinos tintos cuando haces el descube, digamos, la separación del orujo con el líquido, ¿utilizás esta puerta? ¿Es así o no? ¿O la función es totalmente diferente a lo que te estoy diciendo? Es así, ¿O tiene más funciones? Pero... No, la puerta es para extraer el líquido y para también entrar a lavar la vasija, porque acá esta puerta se llama puerta hombre. ¿Por qué? Porque por ella debe entrar una persona cómodamente para higienizar la pileta. Entra una persona. Si no entra, hay que ponerlo a régimen. Bueno, Gaby, interesantísimo. Se me ocurren por ahí algunas otras dudas con respecto ya al acero inoxidable, con respecto a la altura. Yo veo que generalmente todos los tanques tienen como unas patas o están a diferentes alturas. ¿Eso es caprichoso? ¿Es por algún motivo? Esto tiene que mantenerse higiénico y generalmente con las patas uno alcanza a ver cuando la higiene no está bien realizada. Y por otro lado, estos tanques tienen una cierta altura. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, cuando vaciamos el tanque, necesitamos que esto caiga en un recipiente. Si esto estuviera al ras del suelo, sería imposible vaciarlo cuando
llegamos a querer vaciar la cuba completa. Esto, estamos hablando de un toma muestra, saca muestra. Saca muestra, exactamente. Saca muestra es para cuando uno quiere, por ejemplo, probar el vino, ver cómo se está desarrollando, cómo se está criando, o si uno quiere analizarlo, viene y saca la muestra por ahí. Es mucho más práctico que por ahí querer abrir de acá. Totalmente, pero hay un secreto, ahí los sacamuestras, a veces uno para sacar una muestra homogénea debe dejar salir un cierto volumen. ¿Por qué? Porque el sacamuestra también es una varilla que a veces llega un poquito hacia adentro del tanque y otras veces está muy pegada a la pared. Entonces, es importante extraer una cierta cantidad de vino para enjuagar el sacamuestra y tomar una muestra adecuada y similar a lo que tenemos adentro. Se nos está acabando el tiempo, ha sido un placer, hemos aprendido mucho. Si bien uno está permanente en contacto con bodega, he tenido fundamentos que antes los veía, pero no sabía por qué estaban o cuál era la razón, o todas sus razones. Así que, bueno, seguimos la charla en otro momento. Exacto. Hasta luego. Entonces. Nos vemos. Muchas gracias, Gaby, por aclarar todas mis dudas y responder cada una de mis consultas. Pero también invitamos a nuestra audiencia a que dejen sus preguntas. Pueden escribirnos a contacto@vanguardbit.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @vanguardbit en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y si quieren volver a ver los videos, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Vanguardbit más Bit más Vino, y dejar allí sus comentarios y sus consultas. Ahora nos despedimos, Gaby, hasta el próximo programa. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias por estar ahí. Chau, Marce. Los esperamos. Muchas gracias. Chau.